Bien, entonces, este cambio de velocidad lógicamente sucede en el tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, por más potente que sea el dispositivo móvil, siempre debe pasar un tiempo para que cambie de una velocidad y llegue a otra velocidad. Ojo, cuando yo digo un cambio de posición, de velocidad, perdón, cuando hay esta palabra cambio, no me dice que necesariamente este cambio sea ascendente o descendente. Es decir, este cambio puede ser positivo o negativo. No hay de otro. Entonces, ¿cuándo se dará un cambio positivo? Cuando se incrementa. Cuando la velocidad se incrementa. ¿Y cuándo será un cambio negativo? Cuando desacelera, es decir, cuando disminuye. ¿Sí? Entonces, esta forma, este signo, el signo de la aceleración o el signo de este cambio, solamente me dicen que incrementa o que decrementa o disminuye. ¿De acuerdo? Y por lo general, en física, los negativos y los positivos hay que interpretarlos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si es que, bueno, a los ejemplos llevamos después. Entonces, vamos a ver cómo funciona este cambio de velocidad que sucede en el tiempo. La fórmula de la aceleración o la ecuación de la aceleración me dice que este cambio de velocidad, es decir, esta aceleración, es directamente proporcional a esta variación de velocidad e inversamente proporcional al tiempo. ¿Sí? Esta es la ecuación. Ojo, la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Y ya vamos a ver por qué. Para las personas que se han olvidado, este signo de aquí significa se mide en, para que lo lean. ¿Sí? Bien, entonces, recuerden que este cambio de velocidad, así como cualquier cosa que sufre un cambio, este delta velocidad, me dice que hay una velocidad final menos una velocidad inicial. ¿De acuerdo? Es decir, la aceleración, si nosotros expandimos un poco esta expresión, también podemos escribirla como que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para el tiempo. ¿Sí? Lo más completo sería tiempo final menos tiempo inicial, pero al tiempo lo vamos a tomar así, ¿de acuerdo? No van a haber mayores complicaciones con el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si es que nosotros, tal cual como en el estudio anterior, si nosotros queremos saber cuánto vale la velocidad final, sabiendo la aceleración y la velocidad inicial a la que estuvo, basta con despejar de aquí la velocidad final. Es decir, la velocidad final será igual a la aceleración que tiene el móvil durante un tiempo, es decir, por el tiempo más la velocidad a la que estuvo originalmente. ¿De acuerdo? Cualquiera de estas tres, cualquiera de estas tres pueden utilizar. Cualquiera de estas tres. Dependiendo de lo que vayan a calcular y dependiendo de los datos que ustedes tengan. ¿Entendido? Cualquiera de estos tres. ¿Sí? Bien. Ahora, como les decía lo de los signos, por ejemplo, vamos a hablar ahora de los signos en la aceleración.
Si es que yo tengo una aceleración negativa, por ejemplo, si yo tengo una aceleración, del tipo 10 metros sobre segundos al cuadrado. Si yo tengo esto aquí con este signo positivo que no se ve, pero que está ahí oculto, nosotros vamos a entender como que esto, cuando hay un signo positivo, significa que está incrementando. Está incrementando la velocidad. Lo que comúnmente se conoce como la aceleración, ¿de acuerdo? Porque por lo general nosotros decimos está acelerando, estamos interpretando que siempre está subiendo. En cambio, cuando hay una aceleración negativa, cuando hay una aceleración... Disculpe por la demora, estoy teniendo problemas con mi internet. Tranquila, Daniela, no hay problema. Igual voy a repetir más luego. Entonces, cuando hay una aceleración negativa, en cambio, significa que está desacelerando, es decir, está disminuyendo. Está disminuyendo la velocidad. ¿De acuerdo? Si es que es positivo, incrementa la velocidad. Si es que es negativo, está disminuyendo la velocidad. O frenando, si es que quiere. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, cuando hablamos de aceleración, les repito, cuando hablamos de aceleración estamos hablando de un cambio de velocidad, ¿sí? Este cambio de velocidad sucede en el tiempo, es decir, siempre que yo vaya a cambiar, sea de posición o sea de velocidad, siempre pasa algún tiempo, así sea un microsegundo, pero pasa un tiempo. Este cambio de velocidad puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando es positiva esta aceleración, significa que está incrementando la velocidad. Y cuando está negativa la aceleración, significa que disminuye la velocidad. ¿De acuerdo? Es decir, va frenando. ¿Sí? Ahora, las ecuaciones que yo les presento, la más general, es esta de aceleración es igual al cambio del tiempo o al incremento de la velocidad, perdón, dividido por el tiempo. Este delta de aquí, recuerden que este delta de acá, este se llama delta, es una palabra griega, significa incremento o cambio. En donde sea, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean delta posición, significa un incremento o un cambio de posición. Ven un delta velocidad, significa un cambio de velocidad. Ven, qué sé yo, un delta I, significa como es un incremento de corriente. Todos los deltas, en cualquier estudio, todos los deltas significan cambio o incremento. Y siempre los deltas, siempre, cuando se pone delta, significa que vamos a hacer lo final menos lo inicial. ¿De acuerdo? Entonces, como ecuación, tenemos esto que aceleración es igual al cambio de velocidad dividido por el tiempo. Como este cambio de velocidad, yo sé que es lo final menos lo inicial, podemos reescribir esta ecuación de aquí arriba. La podemos reescribir y podemos decir que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Dividido todo para el tiempo. Y si es que nosotros queremos aislar esto, si nosotros necesitamos solamente saber cuánto vale la velocidad final, dependiendo de la aceleración que se tenga y la velocidad inicial a la que estuvo, entonces solamente tenemos que despejar. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad final será igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Cualquiera de las tres les funciona para calcular aceleraciones. ¿Sí? Cualquiera de las tres. Ahora, ¿cuál utilizar? Pues depende del ejercicio y depende de los datos que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Así es que dependiendo de los datos, ustedes van a ver si es que les sirve uno o si es que les sirve otro.
Los signos de la aceleración, como les dije, si es que es positivo, significa que incrementa la velocidad. Y si es que es negativo, significa que está frenando, que está disminuyendo la velocidad. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. ¿No? Ok. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir. Bien. Entonces, me dice, un automóvil viaja durante media hora a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora. Luego, durante 5 segundos, el conductor incrementa la velocidad hasta llegar a los 40 kilómetros por hora. Calcular el recorrido que hizo a velocidad constante y el valor de la aceleración. ¿Sí? ¿Cuántas partes tenemos en este problema? Tenemos dos partes en este problema. Una parte que ustedes ya conocen, que es el movimiento constante o es el movimiento uniforme, porque me dice que hay una velocidad uniforme, una velocidad constante. Y esta es la primera parte. Viaja durante media hora a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora. Es la primera parte. Eso ya podemos calcular. Me dice que luego, durante 5 segundos, el conductor incrementa la velocidad hasta llegar a los 40 kilómetros por hora. Esa es la segunda parte. La pregunta de la primera parte me dice, calcular el recorrido que hizo a velocidad constante. Y la otra pregunta me dice, ¿y el valor de la aceleración? Entonces son dos problemas en uno. ¿De acuerdo? Les dejo a ustedes la primera parte del problema y díganme cuánta distancia recorrió este automóvil antes de acelerar. Háganle. Y me dicen.
¿Cómo les va? ¿Quién sacó? ¿Quién sacó? Voy a preguntar. Preguntó. A ver, tengo preferencia siempre por los que no están activas las cámaras. A ver, por ejemplo, Pablo Carrión. ¿Cuánto te salió? Aún no sabe, pero ya me falta poco. Ok, Fernanda Jurado. Dicen todavía no saco. Ok, Joela Aarón. Tampoco saco, dicen. Ángel Edín Arrieta. Perdón, No, no dicen saco, se dicen. puso en mi casa. ¿Cómo? No saco, dicen. Ya. Algo iba a decir Diana Carolina. Sí, se fue la luz en mi casa y por eso me desconecté. No hay problema. ¿Qué me dice Alexander Tulcán? Sigo haciendo. No debería tomarles tanto tiempo. Karen Zambrano. No está. Profe, yo le iba a preguntar algo. A ver, dime. En física es full necesario hacer los ejercicios con problemas, porque yo a veces me hago bolas con los problemas y eso es lo que me complica un poco. Al principio del año les dije que la matemática de la física, de la materia, de la física, de la ciencia física, no es complicada hasta cierto punto. Lo que es complicado es interpretar el problema. Y ojo, la física es la ciencia que estudia fenómenos físicos. Es decir, siempre, 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 siempre va a haber un problema al cual hay que interpretar. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Por qué? Porque los fenómenos son así. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tienen que trabajar un poco en lectura comprensiva. Si es que no saben leer bien, la física se les va a complicar bastante. ¿De acuerdo? Así es que lean bien y entiendan el problema. Hagan un dibujo, hagan un esquema gráfico para que tengan mejor comprensión, pero siempre la física no se les va a salvar. La física, y esto recién empieza, así es que les, les sugiero que empiecen a comprender más las cosas, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Carol Arévalo, ¿cómo te va? Lisa, me confundo un poco, pero ya estoy acabando. Bien. Alguien que me diga en qué se confunde. ¿Qué es lo que se confunde? Kilómetros, dice. Bueno, yo me confundo en los kilómetros. No entendí. Grita porque no se te escucha súper bajo. Dicen, yo me confundí en los kilómetros, me confundo en eso. Ya. ¿Qué pasa con los kilómetros? ¿Por qué se confunden en los kilómetros? ¿Qué es lo que les marea de los kilómetros?
Eso hay que transformarlo a metros sobre segundos, ¿verdad? Siempre, 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 siempre hay que transformar a metros sobre segundos y en aceleración a metros sobre segundos al cuadrado. En distancias, a metros. Les voy a dar una ligera sugerencia, ¿de acuerdo? Paren todo y escuchen. Dicen, a mí me salió 0.45 No. ¿0.45 qué? metros. No. Ahora, hagan el siguiente ejercicio mental. Esto no tiene nada que ver con cálculo, ¿de acuerdo? Es un ejercicio mental. Paren bola y pongan atención. Solamente vamos a la primera parte. Dice, un automóvil viaja durante media hora. Ya, tenemos que durante media hora nosotros estamos yendo en este automóvil. Y este automóvil recorre 30 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Si viajamos una hora completa, ¿cuántos kilómetros vamos a completar? Ahí es la mitad, porque hay que quitar la mitad de los 30 kilómetros. No. Les pregunto, si es que yo viajo a 30 kilómetros por hora, ¿qué significa kilómetros por hora? Significa que cada hora recorro tantos kilómetros. 30 kilómetros. Es decir, si es que yo viajo durante toda una hora y la velocidad me dice que si viajo durante una hora voy a recorrer 30 kilómetros, pues lo más natural es que durante una hora de recorrido a esa velocidad recorra 30 kilómetros. ¿No es cierto? Sí. Ya. Entonces, si me dice que durante media hora viaja a esa velocidad, ¿cuántos kilómetros debería recorrer? No son... 108 kilómetros por hora. De nuevo. Son Si en 15 una kilómetros. hora, escuchen, si en una hora yo llego a 30 kilómetros, en una hora, una hora. Si en 15 una hora yo kilómetros. llego a 30 kilómetros, en media hora, ¿cuánto voy a llegar? 15 kilómetros. 15 kilómetros, ¿no es cierto? ¿Se necesitó cálculo? No. No, pero sí le dije. Es más que nada lógica, ¿no es cierto? Si es que me dicen que estoy yendo a una velocidad de 30 kilómetros por hora y recorro media hora, pues lo más natural es que alcance a completar la mitad del recorrido, es decir, 15 kilómetros. ¿Sí me hago entender? Sí. Alguien que no le haya cachado bien o que quiera que repita. Yo listen, por favor. Bien, les digo, vamos a hacerlo así. Les digo, aquí, en este punto estará el carrito, ¿no es cierto? Ya. Este carrito se va hacia acá. En este punto es la hora cero. Es la hora cero. Pongámosle el kilómetro cero primero. Es el kilómetro cero. Y es la hora cero. Y este carrito viaja durante una hora. Y en una hora, y acá puse el kilómetro de nuevo. Bien, y en una hora me dice que recorrió. ¿Cuánto recorre? Esto de aquí quiero que lo entiendan bien. Esto de kilómetros por hora significa que recorro esta cantidad de distancia en esta cantidad de tiempo. Si es que yo viajo a esta velocidad, voy a recorrer esa distancia en este tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa kilómetros por hora. Entonces, si en una hora esta velocidad me dice que voy a llegar al kilómetro 30, si en una hora me dice que este carrito recorre 30 kilómetros, justo en la mitad, aquí, en media hora, vamos a poner acá, en media hora,
¿cuántos kilómetros debería por fuerza recorrer? 15. 15. Porque es la mitad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, muchas de las cosas en física, muchísimas de las cosas, de los problemas en física, basta pensar un rato. Esto es lo difícil de física y por eso la física les demanda de inteligencia, no de capacidad matemática, porque las matemáticas de la física son leves, ustedes no se van a complicar, son solamente sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, alguna que otra potencia al cuadrado, pero no más, ¿de acuerdo? No, después, si es que siguen alguna ingeniería, van a ver cálculo de física vectorial con integrales o con derivadas o con ecuaciones diferenciales, y eso es otra cosa, es otra física mucho más chévere y es mucho más complicada. Pero por ahora, la física que ustedes ven, la matemática no es nada del otro mundo. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y potencias, nada más. Lo importante, lo difícil de la física es comprender el problema, es situarse. Y no sé si es que se dieron cuenta que yo les dije, si yo viajo en 30 kilómetros por hora, si yo, lo importante es posicionarse en el ejemplo, ¿de acuerdo? Yo estoy yendo en este auto, yo estoy dando la vuelta, yo estoy saltando, yo estoy llegando, yo estoy haciendo esto, ¿de acuerdo? E imagínense, por eso se llaman ejercicios mentales, ¿de acuerdo? Bien, con este ejemplo vamos a seguir la siguiente hora de física, que creo que es mañana, ¿no? Déjenme leer porque no he leído. Ya, Brian Mosquera no es 0.55, ya vimos que son 15 kilómetros. Bien. Les voy a tomar lista. Quédense quietecitos. Ok. Nos estaremos viendo el día de... Esperen un segundo. Les va a tocar exponer después. Bueno, pero de eso hablamos el día de mañana, Alexander. Hazme acuerdo, ya. Te lo encargo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Mañana dice. Buena tarde. Mañana, Alicia. Mañana. Hasta mañana. Mañana, Lisa. Nos vemos. Chau. Mañana, Alicia.